Bueno, Eduardo, muchas gracias. El MAS nos convoca y quería ver si te acordás cómo llegaste al MAS, en qué año te integraste, cómo eran las actividades, bueno, lo que te acuerdes. La verdad, primero que nada, estoy agradecido yo de la convocatoria, de esta movida, de que el MAS siga creciendo, que el MAS sea una herramienta que pueda ser válida para los chiquilines de hoy en día. Y bueno, lo que pueda aportar en cuanto a compartir algo de la historia, podemos comenzar justamente como decías, cómo fue que me integré. Yo participaba en algunos grupos en un grupo de jóvenes, pero sobre todo también en aquel entonces, estoy hablando en 78, 79, se hacían muchas actividades, se llamaba como patio, pero que en realidad también se jugaba al ping-pong en un local que quedaba acá entre... La mesa estaba donde es la escalera que está rumbo al corredor a Talleres, saliendo de la puerta de parroquia, y esa mesa ahí de ping-pong congregaba un montón de adolescentes y de jóvenes. Y entonces era un ambiente muy de compartir, de alegría, se cantaba, no solamente era lo del ping-pong, sino que venían con guitarras, cantaban, digo, era un lugar donde se congregaban mucho la gente. Y bueno, de compartir ahí, de hecho, bueno, fuimos conociendo con los adolescentes, con la gente que eran los distintos animadores. Un día Mateo me invita para ir al campamento ese que finalizaba el 79 y comenzaba el 80, ese enero del 80, y con vistas de que si me gustaba cómo era la dinámica y eso, podía integrarme ya a trabajar como animador del MAS, como guía del MAS. Se dio, participé en una experiencia notable, divina, con los adolescentes, con los otros compañeros guías, realmente una experiencia de fe muy fuerte y además de mucha alegría compartida, ¿no? Esa de compartir la vida, las cosas que pasan, las anécdotas que quedan, y bueno, todo eso fue como el puntapié inicial. Ahí después ya me integré ya lo que era la reunión de planificación y después ya empecé ese año con el grupo de preadolescentes. En aquel entonces el MAS estaba organizado de forma de que era la etapa que seguía para acompañar a los adolescentes cuando ya tomaban la comunión. Es decir, los niños tomaban la comunión, entonces después no tenían qué hacer. Entonces, bueno, ahí empezaba el MAS. Por tanto, el grupo de preadolescentes sería el grupo de los niños que todavía están en la escuela, no ingresaron al liceo y ya habían tomado la comunión. A partir de ahí había otros grupos que correspondían a un grupo por cada año del liceo, primero, segundo, tercero y cuarto. O sea, el MAS tendría 5 grupos básicos, que era el de preadolescentes, y después un año por cada un año de correlativo del liceo hasta cuarto del liceo. Después de ahí se suponía que ya pasaban a grupos de jóvenes, los egresados, digamos, del MAS ahí. Y bueno, el primer año, sí. Las actividades, ¿cómo eran? Y bueno, ¿qué hacían? Bueno, teníamos desde lo que es las reuniones propiamente de grupo, las actividades de patio, los campamentos, los retiros. A nivel de guías teníamos la planificación de la reunión semanal, la reunión de guías posteriormente, y después... Eran los sábados, arrancaban... las reuniones de preparación eran entre semana. Después, la reunión del grupo eran los sábados, las actividades eran los sábados de tarde. Entonces venían... Ahí intercalaban juegos, los chiquilines, hacíamos actividades de patio, se iban juntando, y a eso creo que muchos años empezó a las 5, empezaba la reunión de grupo. Pero antes patio. Antes patio, seguro. Ahí era lo que congregaba, el patio mucho, ¿no? Después las reuniones del grupo. Y después había un espacio ahí en que acompañábamos a algunos chicos, que a veces los más chicos los acompañábamos hasta la casa, sobre todo en invierno, que a veces oscurecía. Y después teníamos la reunión de guías, que muchas veces la reunión de guías después terminaba comiendo alguna pizza en algún lugar y brindando por el Papa. Instituimos el brindis por el Papa, que todavía hoy en las reuniones de amigos lo seguimos haciendo, lo cual es notable. ¿Te acuerdas de la temática de las reuniones? Digo,
Ahí había algo que era interesante, que preparábamos la reunión, habíamos conseguido materiales bases de distintos lugares, mucho material de catequesis de adolescentes, había de Chile, de España, de Paraguay, pero obviamente teníamos que adaptarlo a lo que era la realidad nuestra, de los chicos uruguayos en esa época y en el contexto en que nos movíamos nosotros. Lo cual también hubo sobre todo al principio, fuimos elaborando fichas para que quedasen las reuniones preparadas a posteriori. Entonces teníamos como fichas de las reuniones por las distintas temáticas. Generalmente había un hilo conductor para cada año. Para cada año. Para cada año, te hablo para cada grupo, un hilo conductor para lo que sería las reuniones del primer liceo, del segundo liceo, del tercero, del cuarto, que obviamente que iban acompañando la madurez del chico. Entonces, había fichas que se iban creando para cada uno de esos, el hacer las fichas para cada uno de los años llevaba un proceso de elaboración y un seguimiento también bastante interesante, y que la idea es dejar un trabajo para que quedara para ayudar en los próximos años. Era una propuesta humana, una propuesta religiosa también. Sí, justamente era todas las temáticas que concernían al adolescente durante su crecimiento desde el punto de vista humano, pero obviamente que llevara al encuentro con Dios. Creo que ahí una de las cosas yo encontraba pensando en lo que iba a ser un testimonio, ¿qué era el MAS? Y para mí el MAS básicamente es una herramienta al servicio de Dios que acompaña a los adolescentes en esa etapa difícil de la vida y que promueve, lleva, invita al encuentro profundo con Dios Padre, con el Jesús amigo y con María Madre, y que ese encuentro los marque para toda la vida. En esa etapa, esa marca indeleble, como decía San Pablo, estamos marcados a fuego. Eso es lo que pretendíamos que fuera el MAS. Y ahí hay una cosa muy interesante que se dio en ese momento, es que había un grupo de varones, que es difícil en cualquier actividad pastoral tener un grupo amplio de varones comprometidos con el movimiento, que tenían características de liderazgo distintas y complementarias. Por eso era bueno eso, daba una fuerza bárbara. Y por otro lado también en cada uno de los equipos obviamente era una pareja en cada grupo, y entonces teníamos el equilibrio dado por las chicas también, y con un personaje fabuloso que era Mari. Mari era la que cada uno que se integraba, cuando uno se integraba a participar, pasaba el primer año con Mari, que era como la maestra del carisma, la maestra que con serenidad y con firmeza llevaba un poco lo que era el alma del MAS también, ¿no? Y entonces, eso, que llevaba también a mucho acercamiento y mucha cercanía, una relación, mucha cercanía con las chicas que eran guías y con las chicas en general, las adolescentes. Tenía ese carisma que realmente era fabuloso. Y después, por otro lado, esta barra de Botija, algo que también daban una vida importante, porque era un acompañamiento no solamente en lo que era el grupo en sí cuando hacían la reflexión, sino había un antes y un después también. Incluso en determinado momento inventamos lo que era el plan piloto, que fue famoso. ¿Por qué? Porque la idea era acompañar al docente y acompañar a la familia también. Entonces, ¿cuál era la idea? Turnarnos e ir visitando a cada una de las familias de los chiquines del grupo de cada uno, y hacíamos una merienda compartida en cada casa. Por supuesto, la idea no era hacer un peso para la familia, sino que cada uno llevaba algo los domingos capaz y compartíamos una merienda. Ese espacio era buenísimo porque la familia del adolescente conocía a los animadores de más de cerca, podíamos charlar con eso, con las familias, con los padres. A veces me sorprendía
las cosas que confiaban, nos contaban, compartían los padres. Nosotros somos unos muchachos que podemos ser hijos de ellos y compartían a veces la vida de una forma con tanta confianza que uno dice, esto es un regalo del Señor en ese sentido, ¿no? Y eso servía para crear todo, que el MAS no solamente era el grupo de adolescentes, sino eran las familias integradas también. Eso sirvió mucho, esa herramienta sirvió un montón para acercar a los padres y a las familias. Los padres veían con los compañeros de los hijos, veían los animadores, se acercaban a la iglesia, empezaron a acercarse más los padres también a la parroquia, lo cual fue eso, que nosotros jugábamos, vamos a comer a todas las casas, ese era la bandera, pero en realidad la idea era mucho más profunda y que tuvo mucho éxito. Participando de las misas también, por lo que veo. Por supuesto, sí. Los adolescentes también. Había una misa que básicamente que era los domingos 10:30, donde participaban casi todos los chiquilines. Era la invitación y costaba, porque levantarse un domingo temprano para ir a misa costaba, pero venían y tocaban la guitarra, participaban, a veces hacían las lecturas, muy interesante, y por eso era todo un ambiente que se armaba, que acompañaba a chiquilines a esa edad tan difícil, ¿no? Esa edad que, tantos surgimientos, tanto crecimiento, ¿no? Una edad muy fermental, muy interesante. Dieron mucho, indudablemente. Vos diste mucho. ¿Y a vos qué te dejó el MAS? A vos. Lo que decía hace un rato, cuando hablaba de cuál era para mí la definición del MAS, ¿no? Hablaba de que un encuentro, una experiencia profunda de fe, y además cuando uno, es cierto, uno vive que cuando uno entrega y se sirve en esa etapa de servicio a los demás, recibe mucho más a veces de lo que entrega. Y uno pudo ver que sí, que es cierto eso. Y toda esa etapa, porque junto con eso, en mi actividad en parroquia, estaba en el consejo parroquial, del consejo parroquial iba al consejo zonal, pero también en aquella época muy fermental, estamos hablando de la época de la dictadura, saliendo de la dictadura, había cerca de 400 jóvenes moviéndose en distintas actividades en la parroquia. También representaba a los jóvenes en el consejo zonal de jóvenes, y de ahí también participaba en la pastoral juvenil de Montevideo y de Uruguay. Es más, me habían dado la misión de poder formar y animar grupos de jóvenes en otras parroquias en el resto de Montevideo también, por lo cual entre eso, las actividades acá, trabajo, estudio, una época de que me novié y después me casé, la verdad que tenía el día bastante ocupado, pero todo eso, ¿qué dejó? Lo que decía, esa marca de fe, una marca que te da identidad, una identidad que te define como persona. Si te define como persona, esa marca, esa identidad de fe es la que te va a decir, en mi familia cómo soy, en mi trabajo me define cómo es mi relación con el trabajo, con los compañeros y en el servicio que estoy dando en el trabajo. Cualquier trabajo, cualquier profesión que tengas, siempre, si vos sentís esa marca, sentís ese empeño, esa necesidad, como yo siempre pongo el ejemplo de la canción del Profeta, no sé si la conocen, para mí es una de mis favoritas, que dice, tenés ansiedad de decir, de gritar, de esa buena noticia que tenemos, que como dice Sturla, Saniel, tenemos una buena noticia, a veces no sabemos cómo darla. Eso te marca y te define en todas las etapas y en todas las áreas de tu vida. Eso fue lo que me dejó el MAS también en ese sentido. Un mensaje en pocas palabras para los que están hoy. Entréguense con alegría al servicio, hablo a los animadores, a los guías, y obviamente recibirán mucho más, y la entrega también es con una confianza, un entregarse a Dios, dejarse llevar por Dios, ir a ese encuentro con total confianza, descubrirlo, tratar de escuchar lo que tiene para decirnos a cada uno de nosotros,
Y bueno, y eso lo va a hacer que en la vida van a poder caminar sintiendo esa necesidad contagiosa con alegría, obviamente, eso es lo que nos marca como salesianos también, con alegría poder compartir esa buena noticia a los demás. Y a los chiquilines, bueno, traten de encontrar y aprovechar estos años en el MAS para encontrar eso que decía, encontrarse con Dios, encontrarse con Jesús amigo, encontrar a María una madre, y que los va a acompañar, y entonces ahí sí que realmente van a decir, bueno, aproveché al máximo el MAS. Obviamente que eso es un ambiente de amistad y de alegría, como decía hace un ratito. Bueno, este año son los 40 años del MAS. ¿Vas a venir al festejo? Bueno, estoy invitado, ¿no? Voy a venir. Muchas y gracias. los espero a todos ustedes también. Muchas gracias.